En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos a nuestro Padre Celestial, como lo hacemos siempre que recurrimos a su palabra, a este alimento que fortalece nuestro espíritu, que su palabra sea revelada en nuestro corazón, para que ese propósito que Dios estableció en cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos se cumpla en nuestra vida. La semana pasada compartimos uno de los principios fundamentales en nuestra fe, donde, para recordarles, dejamos presente esa declaración de que el justo por la fe vivirá. Y hicimos también referencia a que es necesario el nuevo nacimiento. Es necesario revestirnos o vestirnos de ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza creada según Dios, para que nosotros alcancemos este gran propósito en nuestra vida. Y para ello, el día de hoy, yo quiero reforzar este principio, esta enseñanza. Quiero primero dejar establecido claramente que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos el Evangelio del Reino. Vino a mostrarnos el reino y a abrir las puertas para que nosotros pudiésemos entrar a su reino. Nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, la única puerta de entrada para el reino de Dios. En el mundo se necesita, para entrar a algún reinado o algún país, un instrumento muy conocido por todos ustedes: el pasaporte. Sin pasaporte, legalmente, no podemos ingresar a un país, o sin la visa correspondiente. Hay muchos, sí sabemos, que pueden falsificar ese documento. Otros intentan o entran ilegalmente por otros. Hay muchas formas en que lo están haciendo. Pero déjame decirte algo. En el reino, al reino de Dios, solamente es válido un pasaporte y no puede ser falsificado. Y no hay otra forma de entrar. No hay manera de entrar al reino si no es única y exclusivamente a través de la puerta que es Jesucristo. Por eso es tan importante que su palabra, sus enseñanzas, quiero decirte, no las tradiciones de los hombres, no lo que tú creas o lo que tú pienses o lo que alguien te haya dicho, no lo que a través de actos religiosos creas que te va a abrir las puertas de los cielos, no por acciones en tus capacidades o en tus fortalezas, no. La única forma de entrar al reino es por la puerta, que es Cristo Jesús. Y Él dejó establecido este principio, el principio del nuevo nacimiento. Y te voy a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, solamente el versículo 3, invitándote a que tú leas el capítulo completo. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, aquel hombre que era maestro entre los judíos, aquel hombre que se había esforzado en ser lo más justo posible en aquel entonces, porque antes de Cristo ningún justo había. Trataba de cumplir la ley al máximo, pero siempre había algo que no podía hacerlo, pero él se esforzaba. Y este hombre, Nicodemo, se acercó a preguntarle al Señor. Él quería entrar al reino. Él sabía que Jesús tenía una palabra diferente a todos los demás, que era un hombre de autoridad. Y Jesús se le adelantó, conociendo lo que había en su corazón, y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y la segunda vez que le volvió otra vez a repetir esto, le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás al reino. Es necesario primero ver lo que se abran nuestros ojos espirituales, y hay que entrar al reino, pero solamente a través del nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer de nuevo?
qué significa, qué representa para nosotros y el por qué tenemos que nacer de nuevo. Y en esta última pregunta voy a empezar precisamente a hablar del por qué es necesario nacer de nuevo. Para esto, primeramente voy a recordarles una palabra que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 24. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una nueva traducción, una versión más actual de este pasaje. Lo podríamos leer de la siguiente manera: póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Aquí nosotros podríamos resaltar tres, podríamos llamarle de esta forma, características que le fueron dadas a Adán, con las que Dios creó a Adán. En Génesis, en el principio de los tiempos, la palabra nos dice que Dios creó a Adán a imagen y semejanza suya, lo creó. Adán fue creado, precisamente como dice aquí en Efesios 4:24, ¿sí? Según Dios, en la justicia, fue creado en la santidad y fue creado en la verdad. Estas tres características estaban en Adán. Y Adán, cuando pecó, Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, perdieron estas características. Por eso nuestro Señor Jesucristo es llamado, es conocido como el segundo Adán, porque Él vino a restaurar este plan original de Dios, este hombre creado a su imagen y semejanza. Podemos hablar primeramente, para entender esto bien, qué significa justicia. ¿Por qué fue el hombre creado en justicia? ¿Por qué Adán fue creado en justicia? Esta palabra viene en el griego, es dikanoizune, espero haberlo traducido bien, haberlo pronunciado bien, pero tiene un significado de equidad. O sea, Dios le dio a Adán todo lo necesario para alcanzar el propósito que Él determinó en su vida. No lo hizo menor, no le dejó nada que fuese un obstáculo para poderlo crear. En justicia. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día escuchamos a alguien que habla de justicia social, o te voy a hablar, por ejemplo, de la familia. La familia debe de ser formada dentro de parámetros de justicia, donde, empezando por el matrimonio, tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, somos iguales ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios somos iguales. Y nuestros hijos, a todos les amamos por igual. Y tenemos que proporcionarle a todos los mismos, las mismas oportunidades para que se desarrollen y alcancen su objetivo, su meta, sin hacer distinción de ninguno. Eso es crear en justicia, eso es formar en justicia, no hacer diferencias entre unos y otros. Eso es la equidad. Y así fue creado Adán, como fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado en justicia. Ahora bien, dice la palabra en santidad. Santidad en este caso está hablando de fue creado sin mancha. No había nada impuro en Adán. Nació de Dios, Dios lo creó y sopló de su espíritu, creado en santidad, apartado para Dios, puro. Y Adán perdió esta santidad al haber pecado. Hubo una mancha ya en él. Y Dios es verdad. Él es el Dios verdadero.
no hay nada oculto, hay una total y plena transparencia, esa es la verdad. Cuando no hay nada que se oculta, nada que está allí oscuro, sino que es la luz, la verdad. En la luz podemos entender el concepto de verdad. En la luz no hay oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz, y eso es la verdad. La verdad, transparencia total, único, lo verdadero. Y así fue creado Adán. Pero, como lo dije hace un momento, por su pecado, por su desobediencia, Adán y Eva perdieron estas características del hombre creado según Dios, como Dios les creó a ellos. Y así transcurrieron muchísimos siglos. Pasó el tiempo, pero estaba dada ya una palabra, por su gracia, por su amor y su misericordia, de que vendría un Salvador. Y vino Cristo Jesús a mostrarnos, a enseñarnos el Evangelio del Reino. Y si bien empezaba su ministerio, dejó establecido este principio. Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino. Porque al reino, Dios estableció que al reino entraría su creación creada según su imagen y semejanza. Porque en su reino no puede entrar nada que no sea santo, nada que no sea justo, nada que no sea verdadero. Ese es el hombre creado según la semejanza de Dios. Y por eso vino Jesús, para que nosotros pudiésemos ser nuevas criaturas. Pero déjame decirte algo. Ya antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese, el rey David tuvo una revelación en su vida. Cuando David cometió adulterio y fue reprendido a través del profeta Natán por Dios, por sus actos, su hecho, su adulterio que cometió con Betsabé. Cuando David se arrepintió de este hecho y lloró y le pidió perdón al Señor, él escribió un salmo, que es un salmo profético de lo que es el nuevo nacimiento. En el Salmo 51, te invito también a que leas todo este salmo. Pero en este salmo, al principio del Salmo 51, en el versículo 5, David reconoce su pecado. No solamente eso, él dice, he aquí, en maldad he sido formado. O sea, desde el principio él reconoce que ha estado pecando, que hay pecado en él, que no hay santidad, que no hay pureza, que no hay justicia. Y al reconocer esto, en su arrepentimiento, en su dolor, clamó a Dios y le pidió a Dios ser lavado, ser purificado. En aquel entonces tenían ellos un sistema de lavamientos, etcétera, y creían que si se lavaban con agua podían ser purificados, en fin. Pero él clama al Señor y en el versículo 7 le dice, purifícame con hisopo, ¿sí? Le pide al Señor que solamente Él puede hacerlo limpio, que sea Él el que lo purifique. Dice, lávame y seré blanco como la nieve. Crea en mí, dijo David, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Leemos en el versículo 10. Crea, Señor, haz en mí, ¿sí?, un corazón limpio, un nuevo corazón. Esta es una palabra profética que el Señor nos dio, que nos daría un nuevo corazón, un nuevo espíritu, ¿sí? Renueva, haz algo nuevo en mí, ¿sí? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Este pasaje, este Salmo 51, es un salmo profético de lo que es el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Hablábamos de que en estos tiempos
Nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos. Siempre debemos, desde que nacemos de nuevo, sabemos que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Así lo establece la palabra. Estamos hablando de un nuevo nacimiento espiritual. El que no nace de agua y del Espíritu, dijo el Señor, no podrá entrar al reino. El Señor es el que nos renueva, es el que nos purifica. El Señor es el que, por medio de este milagro del nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza igual que aquella naturaleza que tuvo Adán, de este hombre creado según Dios, a su imagen y semejanza, en justicia, un hombre creado en santidad, para vivir en santidad, y donde la verdad sea manifiesta. Si no nacemos de nuevo, sea cual sea nuestra forma de buscar a Dios. En el mundo hay, no sé, miles y miles de religiones, pero los que creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, los que nos llamamos seguidores de Cristo, cristianos, hay muchas denominaciones, sea cual sea tu denominación. Puede ser un cristiano protestante, evangélico, puede ser presbiteriano, puede ser un católico romano, puede ser, no sé, hay infinidad. Pero las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no están sujetas a formas de interpretación y a tradición de hombres ni a religiones creadas por el hombre. Él no vino a crear religiones, Él vino a mostrarnos el reino. Y Él dijo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino. Y algunos creen equivocadamente que al ser bautizados nacen de nuevo. No. En el bautismo somos sepultados con Jesús. Pero el bautismo es después de la regeneración. El bautismo es después de que nosotros creemos en Cristo Jesús. El bautismo es cuando nosotros aceptamos, así como David entendió que había nacido en pecado. Y David clamó y le dijo a Dios, Señor, perdóname, Señor, renuévame, límpiame, crea en mí un nuevo corazón. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, cuando nos damos cuenta de que nosotros, por nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, es imposible entrar al reino, porque no hay justicia, porque no obramos en justicia, porque no obramos en santidad, porque no hay verdad. Nosotros somos justificados. Muchos dicen, pero es que seguimos aquí cometiendo errores. Pero la justificación viene por medio de Jesucristo. Él es el que nos cubre con su sangre preciosa. Él es el que nos limpia con su sangre para darnos el acceso al reino. Y la palabra establece que todo aquel que lo cree en su corazón, que sinceramente se lo pide al Señor, que necesita cambiar, que necesita ser restaurado, que necesita un nuevo corazón, es cuando opera este milagro en nosotros de ser una nueva criatura. Y se abren nuestros ojos espirituales y podemos entonces alimentarnos de su palabra, no de tradiciones, no de costumbres, no de lo que yo creía que podía hacer. Hay personas que hacen unos sacrificios en determinadas temporadas. Bueno, este año no, al menos no hubo por la situación que vivimos, pero vemos infinidad de personas que se visten de una manera y cargan pesadas estructuras en sus hombros y transitan por las calles pensando, creyendo que con ello van a agradar a Dios, van a ganarse el cielo. No, tú puedes pasarte todo el año cargando una estructura sobre tus hombros, cantando y haciendo lo que sea, pero si no has nacido de nuevo, no vas a poder entrar al reino. No es
Con lo que nosotros podamos hacer es solamente cuando somos renovados a ese hombre creado según Dios, porque al reino de Dios solamente se entra así como Jesús lo dijo. Yo te invito a que hagas un alto, busques una Biblia si no la tienes y abras el Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan, desde el capítulo 1, lo empieces a leer detenidamente. Y al principio, en el primer capítulo, lo primero que resalta el Evangelio de San Juan es que nuestro Señor Jesucristo a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le conocieron, aquellos que le aceptaron, recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son hechos hijos de Dios por voluntad de carne, voluntad de sangre o voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso le dijo el Señor, y lo leemos allí en el capítulo 3, a Nicodemo: Nicodemo, si no naces del Espíritu, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Hay muchos que tienen unas buenas intenciones, que pueden tener un buen corazón, como algunos dicen, pero si no naces de nuevo, mira, Nicodemo era un hombre justo ante el sistema de la ley, era un hombre que enseñaba las escrituras, era un hombre que cumplía, vamos a usar el término porque eran religiosos, religiosamente con todo lo que tenía que cumplir, con los lavamientos, con los ayunos entre semana, con las visitas al templo, con el ofrecimiento de sacrificios, hacía todo lo posible por cumplir con todo aquello que se había establecido religiosamente. Y el Señor le dijo: Nicodemo, nada de eso te sirve. Nada absolutamente para entrar al reino. Para entrar al reino tienes que nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo se abren los ojos. Al nacer de nuevo podemos ver el reino. Al nacer de nuevo su palabra viene a nosotros como un alimento y empieza a mostrarnos las verdades. ¿Quieres ir al reino de Dios? ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres gozar la eternidad en el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo te dijo cómo. Solamente naciendo de nuevo. Mira, no es por lo que tú hables. Hace unos días hablaba con un amigo y compartíamos y le decía: mira, nada de lo que uno hable en realidad tiene valor si no demostramos quiénes somos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: por los frutos seréis conocidos. Y cuando tú realmente das testimonio de que eres una nueva criatura, de que actúas en santidad, que evitas el pecado, en justicia, como Dios nos creó a nosotros, sabiendo que hemos sido justificados por Cristo Jesús, y amantes de la verdad que es la palabra, el conocimiento de la voluntad de Dios para vivir conforme a ella. Cuando damos testimonio de ello, entonces nuestra palabra tiene valor. Por eso el Señor dijo que de nosotros correrían ríos de agua de vida. Pero hay muchos que hablan, y hablan muy bonito, y dicen muchas cosas, pero no dan evidencia de haber nacido de nuevo. Dentro de las iglesias, de todas las denominaciones, encontramos gente que dice seguir a Jesús, amar a Jesús, pero siguen practicando el pecado. Y no hay congruencia en eso. Eso no puede ser así. Tenemos que entender lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, dejó bien establecido a cada uno de nosotros cuáles son los lineamientos para nosotros entrar al reino de Dios. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Ser una nueva criatura es tener una nueva naturaleza. Y Pablo llama a esta nueva naturaleza la simiente. Esto es la semilla de Dios en nosotros, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9.
Es importante que tanto lo que dice Pablo como lo que dice San Juan lo tengamos nosotros presente, ¿sí? Primero, todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y, quiero decirte algo, ya no puede practicar el pecado, pues se nos imparte la naturaleza de Dios. El apóstol Pedro dejó claro este principio en su segunda carta, en el capítulo 1. Y son muchos los versículos en los cuales nos habla de que toda nueva criatura, todo hombre nuevo, todo aquel que ha nacido de nuevo, nació para una nueva vida, no para seguir practicando el pecado. Lamentablemente, la religión, los religiosos, muchos siguen practicando el pecado y quieren con actos ganarse el favor de Dios. Y eso no es lo que la palabra de Dios tiene establecido. Así es de que, queridos hermanos, aquellos que nos están escuchando en este momento, que me están escuchando, que está en tu corazón buscar de Dios y el anhelo de entrar a su reino y de permanecer la eternidad en su reino, la única forma es naciendo de nuevo. El que es nacido de Dios ya no va a practicar el pecado, tiene una nueva naturaleza. Es el hombre creado según Dios, en justicia, en santidad, en verdad. Te voy a hacer una pregunta que es para todos, muy importante. ¿Ya experimentaste en tu vida este nuevo nacimiento? Es un momento especial, es un momento único, es un momento donde se revela en nuestro corazón, por la obra del Espíritu Santo, que somos pecadores, que hemos vivido alejados de Dios, que hemos querido vivir de acuerdo a nuestros propios razonamientos, a nuestra propia justicia. Y somos impactados por una palabra que es el Evangelio del Señor, que es su palabra. Somos impactados y nos damos cuenta que necesitamos de un Salvador, que por nosotros mismos no podemos, que es imposible con actos religiosos. Y en ese momento, en un arrepentimiento sincero, le pides perdón a Dios por toda tu vida, por tus pecados. Reconoces, así como dijo David, en pecado fui creado, así desde que nací, desde que soy niño, desde que dejé esa inocencia, ya venía con esa mancha de pecado, esa tendencia al pecado. Pero necesito que me renueves. Y cuando tú haces eso, cuando tú le pides a Cristo Jesús que venga a tu vida, que tú le reconoces como tu Señor y tu Salvador, que tú reconoces, tú aceptas y sabes que el sacrificio de Él en la cruz del Calvario fue para darnos a nosotros salvación, para restaurarnos, para hacernos una nueva criatura como ese hombre que creó Dios allí en el paraíso, que fue Adán. Cuando Él hace eso y tú lo aceptas, en ese momento naces de nuevo. En ese momento se abre para ti esta nueva naturaleza, que es la naturaleza de ser hijo de Dios. Te invito pues a que con todo tu corazón busques al Señor y busques su palabra para que este maravilloso milagro opere en tu vida. Que el Señor te bendiga y derrame sabiduría y revelación de su palabra en tu vida.